Interruptores de potencia, presentado por Ángel David Hernández González, Luis Fernando Sánchez Monroy, Hermer Vidal Bueno González, Juan Daniel Hungría Rivera, Miguel Ramírez Cruz. De la materia, sistemas de potencia 2. Interruptores de potencia. Los interruptores son un medio para abrir o cerrar un circuito de corriente. Existen interruptores de potencia sin carga, sin flujo de corriente, llamados desconectadores o cochillas desconectadoras. Y existen los interruptores de operación con carga, con flujo de corriente, generalmente llamados interruptores de potencia, los cuales a su vez pueden estar diseñados para operar bajo cargas nominales y los que operan confiablemente para interrumpir corrientes de falla. Se considera que los interruptores están formados por tres partes principales. La parte activa está constituida por cámaras de extinción que soportan los contactos fijos y el mecanismo de operación que soporta los contactos móviles. La parte pasiva está formada por una estructura que soporta uno o tres depósitos de aceite, si el interruptor es de aceite, en los que se aloja la parte pasiva. La parte pasiva desarrolla funciones principales como son protege eléctrica y mecánicamente el interruptor, ofrece puntos de levantamiento y de transporte del interruptor, así como espacio para la instalación de los accesorios, soporta recipientes si los hay y el gabinete de control. Los accesorios son utilizados en el interruptor, los cuales pueden ser los siguientes: boquillas terminales que a veces incluyen transformadores de corriente, válvulas de llenado, descarga y muestreo del fluido, conectores a tierra, placa de datos, gabinete que contiene los dispositivos de control y de protección, medición, accesorios como compresora, soporte, bobinas de cierre o de disparo, etc. Los estados de operación de un interruptor son los siguientes: abierto, aislamiento seguro entre terminales para corrientes nominales de operación o hasta de cortocircuito según el caso. Cerrado, soporte de esfuerzos dinámicos y térmicos que implica la conexión bajo corrientes nominales de operación. Interruptores de bajo voltaje. Los interruptores de bajo voltaje son utilizados para la protección, el control y la supervisión en sistemas de distribución de un voltaje reducido. El rango para que operen los interruptores de bajo voltaje son desde los 25 volts hasta menor o igual a los 1000 volts. Los rangos de operación más conocidos son los 110 volts, 220, 240, 440 y 480 volts. Dentro de los equipos principales de interruptores de bajo voltaje encontramos el desconectador. Este equipo se utiliza para conexión y desconexión de circuitos sin flujo de corriente. Tenemos también el interruptor de carga. Este tiene la capacidad para conectar y desconectar a valores hasta el doble de la corriente nominal con la que se trabaja. Tenemos los interruptores de motores. En este caso, las capacidades de interrupción se ajustan a la corriente de arranque del motor. Y también tenemos el interruptor de potencia, el cual su capacidad de interrupción tiene que cubrir una corriente de cortocircuito. Los interruptores de bajo voltaje se ajustan de manera económica debido a que estos no ocupan medios aislantes como lo son gases, aire a compresión o aceites. Aquí comúnmente se utilizan cámaras de extinción de arco eléctrico que se encuentran entre ambos contactos. Estas cámaras cumplen la función de que enfrían y desionizan el arco eléctrico. Los tipos más comunes de accionamiento que podemos encontrar son el de tipo manual,
aunque existen también por accionamiento por medio de relevadores y otros de tipo magnético o con motor. Dentro de los más comunes interruptores de bajo voltaje tenemos los fusibles y los termomagnetos. Los fusibles protegen de sobrecalentamiento y daños mecánicos. Como ya todos sabemos, a través de los fusibles, la corriente fluye a través de una laminilla que cuando existe una sobrecorriente, esta se funde y deja de funcionar. En cambio, en los termomagnetos tenemos un interruptor térmico que se usa para proteger de la sobrecorriente y un interruptor electromagnético que se usa contra los cortocircuitos. Una de las ventajas con las que cuenta un interruptor termomagnético es que tiene un tiempo de integración al sistema eléctrico reducido, es decir, es muy fácil de instalar. Otra ventaja es que puede ser fijo o removible y también tiene un tamaño reducido y tiene una facilidad de mantenimiento. Interruptores de alto voltaje. Como se sabe, al desconectar la corriente eléctrica a niveles de voltaje demasiado altos, se crea inevitablemente un arco eléctrico. Este conlleva a crear temperaturas muy elevadas y voltajes igualmente elevados dentro de su área en el cual se produce. Por lo anterior, es comprensible que una interrupción efectiva de este arco eléctrico requiere del enfriamiento del área que rodea la descarga y de la capacidad del medio aislante para soportar el voltaje de recuperación que se tenga que producir. Dentro de los rangos de voltaje de alto voltaje podemos decir que van desde los 57 kilovolts a los 230. También existen los rangos superiores a ellos de los 230 kilovolts en adelante. Estos son mayormente utilizados en las industrias y en líneas de transmisión de energía eléctrica. Algunos tipos de interruptores de alto voltaje son, el más conocido es el del hexafluoruro de azufre, o más conocido como SF6. Y existen otros como son los interruptores de alto voltaje de aceite, de aire comprimido y de vacío. Los interruptores de alto voltaje de aceite, aire comprimido y vacío los veremos más adelante, aunque ya se consideren tecnologías obsoletas. Otro aspecto que caracteriza a los interruptores de alto voltaje son los ciclos de trabajo que tienen. Estos son operaciones de apertura y de cierre de estos mismos con el objeto de revisar su funcionamiento y someterlo a las condiciones de operación que conllevan. La imagen que se muestra son las partes con las que puede contar un sistema de interruptor de alto voltaje. Como se pueden percatar en esta imagen y en la anterior, la simetría o la geometría de estos es similar. Interrupción de circuitos capacitivos. En líneas de muy alta tensión y gran longitud se presenta una alta capacitancia. En estos circuitos la corriente y el voltaje están desfasados 90 grados, de tal forma que el voltaje al final es mayor que al principio de la línea. En este caso se presenta también una diferencia de potencial entre los dos contactos del interruptor, debido al desfasamiento entre voltajes y a la alta capacitancia en la carga. En este caso, el circuito oscilatorio LC se forma entre la carga y la inductancia de la línea. Interrupción en circuitos inductivos. Este podría ser el caso de conexión y desconexión de transformadores en vacío. Al instante de abrir el interruptor, la energía magnética almacenada en la conductancia se descarga en la capacitancia del circuito alimentado, que es la carga. Esto provoca un aumento
del potencial en la capacitancia, de tal manera que al tener una diferencia de potencial alta entre la carga y la línea, es decir, entre las terminales del interruptor, se presenta una regeneración del arco eléctrico entre los contactos, que también puede llamarse reencebado del arco. En el caso de presentarse el reencebado, el arco permanece hasta consumir la energía almacenada en la capacitancia y con esto la disminución de su potencial. En cuanto a la clasificación de interruptores de alta tensión, existen distintas formas de clasificar los interruptores. Una de ellas es por medio de la extinción del arco, pudiendo ser interruptores en aceite, que por lo general ya no se utilizan, interruptores neumáticos, interruptores en vacío e interruptores en hexafluoruro de azufre. Otra clasificación sería de acuerdo al tipo de construcción. Podríamos decir que si la operación del interruptor se efectúa sin carga, el interruptor recibe el nombre de desconectador o cuchilla desconectadora. Si la operación de apertura o de cierre la efectúa con carga o con corriente de cortocircuito, el interruptor recibe el nombre de interruptor de potencia o disyuntor. Por ejemplo, los desconectadores son interruptores que operan sin presencia de corriente, de ahí que no requieran arreglo alguno para la extinción del arco eléctrico. Su función es separar o aislar el equipo para revisiones, ampliaciones, de manera que estos trabajos se puedan realizar en áreas desenergizadas. Los interruptores de carga ofrecen conexión y desconexión hasta de doble de las corrientes nominales de operación. Los interruptores de potencia ofrecen conexión y desconexión tanto a corrientes nominales de operación como a corrientes de cortocircuito. Y por último, los fusibles de alta eficiencia, que tienen protección únicamente para cortocircuito. Los interruptores de reducido volumen de aceite reciben este nombre debido a que su cantidad de aceite es pequeña en comparación con los de gran volumen. Su contenido de aceite varía entre el 1.5 y 2.5% del que contienen los de gran volumen. Se constituyen para diferentes capacidades y voltajes de operación y su construcción es básicamente una cámara de extensión modificada que permite mayor flexibilidad de operación. Estos interruptores requieren mantenimiento periódico como revisión, limpieza o cambio de aceite. Las ventajas que tiene este interruptor con respecto al de gran volumen es que tiene rápida desionización de la producción del arco, baja caída de tensión en el arco y mínima disipación de energía. La desventaja principal que tiene es que en caso de una falla del interruptor, el aceite al inflamarse produce un aumento excesivo de presión que puede destruir el interruptor. Estos interruptores trabajan por medio de flujos de aceite como medio de extinción del arco. Existen tres efectos de extinción del arco. El primero es el efecto de hidrógeno, el cual el arco eléctrico segrega hidrógeno contenido en el aceite, el cual, siendo buen conductor térmico, permite un rápido enfriamiento del arco. El segundo es el efecto del flujo de aceite. El arco genera altas temperaturas y eleva la presión en la cámara de extinción, provocando flujos de aceite en el interior de la cámara. El tercero es efecto de la expansión, en el cual la temperatura del arco forma una cubierta de gas en el núcleo del arco. Al cruce por cero de la corriente, se carece repentinamente de energía para mantener esa temperatura tan alta en el núcleo del arco, por lo que es envuelto